Compartimos con ustedes más información de Venezuela en un informe exclusivo de nuestro compañero Ernesto Ifrán, quien se encuentra en el país bolivariano. En esta oportunidad, Ernesto nos aporta un detallado análisis de las leyes que aplicó el Tribunal Supremo de Justicia para suspender la Asamblea Legislativa, algo que la oposición y varios medios de prensa calificaron como golpe de Estado. Ernesto Ifrán, desde Venezuela, aporta datos y un análisis sumamente esclarecedor de la situación. Enviando este reporte desde la República Bolivariana de Venezuela, a unos días de la polémica sobre si existe o no un golpe de Estado en la misma, pretendemos ampliar gracias a haber conseguido más información y otras fuentes. Detrás de todo tecnicismo constitucional, en este caso, existe siempre una pugna política. Lo mismo podría decirse que sucede aquí, así como sucedió en el caso de Brasil. ¿Cómo llegaremos a esta conclusión? Es algo que iremos hilando. En primer lugar, hay que entender que el ambiente en Venezuela está absolutamente partidizado cuando se habla de política. Esto quiere decir que toda afirmación, toda medida suele ser interpretada, es muy difícil que no sea interpretada en el sentido de estar a favor del oficialismo o de la oposición o en contra de uno o del otro, ¿no? Conversando con un estudiante de Derecho, planteaba que hay un punto de interpretación. Ese es el tecnicismo en cuanto a si hay o no hay golpe de Estado. Veamos, el desacato que se declaró a la Asamblea Nacional es una potestad del Tribunal Supremo de Justicia. Está en la Constitución Bolivariana, en el capítulo referente a las competencias de los poderes públicos, que la TCJ puede declarar en desacato a la Asamblea Nacional. Lo que sucede en realidad es que si entendemos que haber quitado la inmunidad en su momento a los parlamentarios implica disolver la Cámara. Ahí es donde teníamos el punto de interpretación en el cual no es posible tener una posición objetiva, sino que todo dependerá de qué lado del tablero estemos. Donde sí podríamos llegar a hablar de una medida inconstitucional es ese momento en el que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que representa al Poder Judicial, asume las competencias, las funciones, o sea, pretende hacer leyes. Por eso mismo es que empezó y se puso en juego, fue un momento histórico, en realidad el viernes 31, empieza a funcionar un mecanismo que nunca antes había funcionado, un mecanismo que está previsto en la Constitución venezolana. Repasemos, en la Constitución venezolana hay 5 poderes. Está el poder electoral, que el órgano es el Consejo Nacional Electoral. Está el Tribunal Supremo de Justicia como órgano del poder judicial. Tenés el poder ejecutivo, podemos hablar del presidente Nicolás Maduro. Sí, hay otros órganos en todos los poderes, ¿no? Pero para simplificar. Luego tienes el poder ciudadano y el poder legislativo en la Asamblea Nacional. Lo que sucedió cuando la fiscal pasó a reclamar al Tribunal Supremo de Justicia que reviera la decisión que había tomado, es la puesta en práctica de los principios y las funciones que tiene ese poder ciudadano. O sea, un organismo de contralor que solamente en la Constitución bolivariana en el mundo tiene el carácter y la jerarquía de un poder, entró en funcionamiento para cumplir, cito textualmente de la Constitución, la función de investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Veamos entonces, ante lo que fue una desviación, si se quiere una violación de la Constitución, actúa otro de los poderes y la situación empieza a corregirse. En estos días se estaba en eso. De hecho, el sábado pasado el Tribunal Supremo de Justicia revocó la decisión de asumir las funciones del Poder Legislativo y revocó también la de quitarle la inmunidad. Ahora, volviendo al panorama político y al hecho de este ambiente partidizado, hay que recordar también que de estos 5 poderes, o sea, ejecutivo, judicial, electoral, legislativo y ciudadano, 3 de los 5 los elige la Asamblea Nacional. Como todos saben, la fiscal que le exigió a la TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, que retirara sus resoluciones, es chavista, es parte del partido de gobierno, no por eso dejó de interceder en esta situación. Hoy día lo que sucede es que como la Asamblea Nacional
de mayoría opositora, cuando asumió fue declarada en desacato por lo que ya habíamos contado de los 3 diputados que están siendo investigados. La Asamblea Nacional no pudo elegir al Tribunal Supremo de Justicia, no pudo elegir al Poder Electoral, no pudo elegir al Poder Ciudadano. Imagínense la situación que tendríamos si la Asamblea Nacional hubiera asumido. Tendríamos 4 de los 5 poderes de mayoría opositora. Esto no se dio, como ya saben, por el desacato declarado a raíz de que la oposición hizo juramentar a los 3 diputados que el Tribunal Supremo había dicho que no podían asumir porque habían comprado los votos. Ahora, yo me preguntaba, ¿quién fue que evitó la reelección de estos 3 diputados, ¿no? Y estuve consultando, porque si la oposición hubiera permitido que esos 3 diputados se reeligieran, pasaba a tener mayoría absoluta. O sea, en vez de decir, no, mire, ponemos igual a estas 3 personas, llamaba a reelecciones, lo más seguro es que ganara de nuevo en el estado de los 3 diputados, y pasaba a tener mayoría absoluta y además los 4 poderes. Y yo me preguntaba por qué. Lo que me comentaba una persona de aquí es que la oposición está atada de manos en la posición de no ceder. Es decir, cada vez que cede la oposición, pierde votos. Digamos que la última vez que se sentaron a negociar, ya la gente expresó su descontento porque la oposición estaba cediendo, y en ese sentido es como si se estuviera subordinando. La gente decía, estos ya están siendo comprados por el chavismo. Entonces también hay un tema de medición política ahí. O sea, la oposición se subió al discurso de no retrocedemos. Esto es una dictadura de hace 14 años y está atada a ese discurso a ojos de la ciudadanía. Entonces la oposición, tanto por motivos políticos como por el temor de perder la mayoría absoluta, porque sin esos 3 diputados no le podía hacer un juicio político a Maduro, decidió, en lugar de llamar a las reelecciones por sus 3 diputados, supuestamente habían comprado los votos, de hecho todavía están en investigación. Es como esas cosas que son una verdad a voces, pero se respeta el proceso administrativo, judicial de que los 3 diputados sean investigados, ¿no? Y el tema también va por este lado. No sé si recuerdan, pero cuando asume la Asamblea Nacional, o sea, inmediatamente declarada en desacato, lo primero que dice el presidente de la Asamblea Nacional es: en 6 meses cae el gobierno. Es decir, que esperaban poder hacerle el juicio político a Maduro en menos de 6 meses, y esperan a su vez tener la mayoría de los 4 poderes. Pero no llamaron a reelecciones, con lo cual, al no haber cedido en ese tanto, estamos hoy en la situación de tablas políticas en las que estamos. A todo esto, y esto es más como una opinión, un análisis, el panorama con esta situación política se oscurece. Porque imagínense ustedes, ¿no? Tenemos hoy día 3 poderes que fueron designados por la legislación anterior, por la Asamblea Nacional Chavista, de mayoría chavista, y el presidente de la República chavista. Y tenemos la situación que tenemos, con una Asamblea Nacional en desacato. El día que la Asamblea Nacional efectivamente pueda asumir y pueda tener los 4 poderes y la mayoría, se daría vuelta todo lo que va a ser el sistema político venezolano. Si eso sucede. Es decir, que en caso de que se salga de estas tablas políticas, lo que yo veo es que sí corre riesgo el sistema institucional venezolano, mientras ambos partidos se mantengan en la posición de no ceder. De momento la situación sigue igual, porque repetimos, lo que preocupa hoy día en la calle al venezolano es el tema del abastecimiento, el cual estaremos ampliando en otro audio. Volveremos a compartir información desde Venezuela próximamente. Les recomendamos seguir nuestra programación para escuchar los informes que desde ese país está aportando nuestro compañero Ernesto Ifrán.